todos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que lucha y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Qué semana, ¿no? Qué semana, por favor. Bueno, quédate, en esta media hora tenemos un montonazo de cosas para contarte. Provincia de Buenos Aires y sobre todo ya está conmigo aquí en los estudios de Imagen de Trabajo, no solamente el diputado, sino además alguien que tuvo mucho que ver en la sesión donde Adorni fue a dar su informe de gestión. La pochoclera, que fue la gran noticia. Esteban Paulón, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bien. Tomarnos un poquito de humor, ya que nos van a tomar el pelo ellos, tomarnos nosotros un poco con humor este desafío que hizo el presidente de la Cámara, que dijo, compren pochoclo. Bueno, le llevamos el pochoclo, no me lo agarró, pero... Es cierto, no te lo otros aceptó. Diputados sí. Es fit, Menem. Pero esto no cocina sin aceite, así que es bastante sano. ¿Se lo dijiste? Se lo dije, pero no, me dijo, no da el contexto. Y después había algunos diputados libertarios que a la tarde me decían, che, ¿se te acabaron los pochoclos? O sea, se ve que habían quedado ¿Tienen hambre los Sí, diputados? parece que sí, No. parece que sí. Qué bárbaro. Bueno, ahí estamos viendo el momento en el que vos llegabas a la Cámara repartiendo y les empezabas a dar... realmente esto es... Obviamente vamos a poner el contexto por si por ahí te lo perdiste, pero esto es en realidad la respuesta que le das a Martín Menem, porque es él el que dice... Sí, compren pochoclos, sí, porque... Lo que estabas diciendo recién. Totalmente. Había una intención del gobierno de transformar esta Asamblea Legislativa en un circo. Y de hecho fue... ¿Lo fue? Fue un espectáculo en dos tiempos. Un primer tiempo donde había 210 funcionarios, el presidente, la secretaria general de la presidencia, trajeron hasta consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza, llenas las tribunas y los palcos, para avivar a Adorni. Yo creo que el gobierno pensó que en este informe del jefe de gabinete estaba la posibilidad de un relanzamiento político de Adorni, que creo pero qué mala lectura. Bueno, vienen haciendo malas lecturas hace un tiempo, ¿no? Pero el montaje, un discurso donde él le agradecía a cada ministro por alguna acción, entonces eso muestra como una idea de él es el que lidera el equipo, el presidente vivándolo, peleándose con la oposición, insultándonos a nosotros en un momento que fue muy tenso. Pero claro, cuando el presidente se retira, yo pensé que se iba a quedar a escuchar los cuestionamientos de la oposición, porque era lo más interesante. Digo, yo se lo dije a Adorni, digo, el informe todos los días lo ve al presidente, o sea, para escuchar el informe que le va a dar, el presidente ya lo conoce. Lo interesante era ver qué cuestionaba la oposición y qué respuestas había. Cuando se fue Milei del recinto, la energía bajó y aparte se fueron todos. O sea, quedaron algunos chicos jóvenes que se nota que les gusta más la política, pero gradas vacías, y un jefe de gabinete que lo vimos apesadumbrado, sin chispa, te diría muy apagado y sobre todo sin respuestas y con mentiras. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿Adorni sabe lo que hace el gobierno? O sea, ¿puede dar su informe de gestión como un jefe de gabinete que es el que lidera? Creo que Germán Martínez lo decía, una tarea hermosa, creo que dijo, esa fue la palabra, hermosa. Las tareas más hermosas de la gestión, claro. ¿Sabe hacer eso? O sea, ¿sabe ir y contar, por ejemplo, qué es lo que está haciendo Petovel o qué hace Lugones? O sea, ¿qué hace mismo, Toto Caputo? Mira, contarlo lo puede contar. Lo que sí no conoce la trastienda, no son acciones que él lidere y no coordina ese equipo claramente. O sea, no es jefe de gabinete. No es jefe de gabinete. Él llega a la jefatura de gabinete porque en realidad la jefa de gabinete es Karina con firma delegada. O sea, Karina no puede ser jefa de gabinete formalmente porque sería el fin del gobierno. Porque el jefe de gabinete es un lugar expuesto que es un fusible. Si ocurre algo, el jefe de gabinete se va. De hecho, Adorni es el tercer jefe de gabinete de este gobierno. Pero no se va. Bueno, no se va porque es el que hasta ahora ha interpretado mejor esta cuestión de que Karina ordena y él firma. Y porque en el Karina ordena y él firma, los otros jefes de gabinete en un momento se fueron. Francos, cuando le hacen firmar digamos, información que ha circulado por el Congreso, cuando a Francos le hacen firmar el no cumplimiento de las leyes de primero discapacidad y después entraron universidades y Garrahan, que fue un tema que lo hemos conversado varias veces. De emergencia pediátrica. Y nosotros le hacemos el juicio, una demanda por incumplimiento de deberes de funcionario público, que es la primera causa penal en la que queda involucrado Franco, se va. ¿Por qué? Porque Karina te dice, vos firma esto. Y vos como jefe de gabinete le vas a decir que no a Karina. Y el que tiene algo de criterio propio y el que tiene un poco de espalda política, se va.
O el caso del primer jefe de gabinete, Nicolás Pose, que era más cercano a Milei, que evidentemente no le interesaba la política y se fue por otra cuestión porque tampoco hacía su rol. Adorni está ahí y todo lo que diga Karina lo va a firmar. Entonces, ellos lo necesitan ahí, porque poner a cualquiera que tenga algo de criterio, decir, no, pará, esta medida yo no la puedo tomar. Entonces, por lo que vos me estás diciendo, deduzco, decime si estoy en lo contrario, que en realidad Adorni no renuncia o ellos mismos no lo eyectan, como hicieron con un montón de funcionarios, más de 100, porque Adorni sabe mucho. Adorni sabe mucho, estuvo con Milei cuando fue el posteo de Libra, sabe de Andis, sabe de los circuitos internos, porque parte de esos circuitos él los tuvo que validar. El jefe de gabinete valida licitaciones, valida contratos, es el que refrenda todas las acciones. Entonces vos cuando tenés una persona que te dice sí señora, sí señor, firmo y no digo nada, es un activo en la política. Después, obviamente, el problema que tiene Adorni es que sin ejercer como jefe de gabinete, su gran valor y su gran activo era la comunicación, la vocería. Entonces él, mientras era vocero, cumplía un rol. Después pasó a jefe de gabinete, siguió siendo vocero, siguió sin tomar las decisiones, pero seguía cumpliendo ese rol y al gobierno le servía para explicar la gestión cotidiana, para polemizar, para instalar debates. Hemos debatido cada pavada en estos 2 años, eran todos temas que todo el tiempo planteaba Adorni. Después de las denuncias, la causa, el viaje a Punta del Este, etcétera, Adorni no puede hablar más. Lo vimos ayer. Ayer leyó hasta las chicanas. O sea, le traían hablábamos los diputados de la oposición. ¿Por qué esperaban tanto entre los cuartos intermedios? Porque le tenían que escribir las respuestas. ¿Qué pasaba cuando Nicolás Pose nunca llegó a venir a la Cámara de Diputados. Hizo un informe en el Senado y después se fue. Francos vino 2 veces a la Cámara de Diputados, 1 o 2 al Senado y después salió. Las 2 veces que vino a la Cámara de Diputados, Francos, no se levantaba. O sea, no se levantaba en toda la tarde. Se levantó en un momento para ir al baño, por una persona mayor, la próstata, las cosas que pasan con los varones, lógico. Sí. Pero tampoco puede estar 10 horas sentado sin ir al baño. Pero él estaba sentado. Los asesores le traían las respuestas, porque uno le va haciendo preguntas. Él las iba leyendo, le daba su condimento político, improvisaba también y nos contestaba. Y había pero una para eso tenés que tener un conocimiento. Totalmente. Eso es lo que le pasa a Adorni. No lo tiene. Adorni no tiene idea. Tenía 10 personas en una sala contigua, que todos los ministros lo tienen, pero él necesitaba, entiendo yo, por el estado de ánimo propio, por los nervios de estar frente al Congreso, por el miedo a no meter la pata, porque las 2 últimas apariciones, reportaje con Majul y la conferencia de prensa fueron un desastre, cuidándose, tipo pisando huevos, se iba, le daban escrito y después era todo leído. Solo improvisó en un pequeño momento, después del bloque de preguntas nuestros, cuando contesta por primera vez que no va a renunciar. Y entonces, no, voy a renunciar, o sea, como que le da un énfasis. Después el otro era leído. Como última, porque quiero también preguntarte sobre la marcha que ocurrió hace unas horas. Este programa está siendo grabado y fue una marcha multitudinaria en la Plaza de Mayo con la CGT, pero como última pregunta, Adorni, ¿puede ser jefe de gabinete? ¿Puede ser vocero? ¿Qué tendría que hacer? No, Adorni... Sí. Y mintió Esteban, sobre todo. En la sesión mintió 2 veces. Dijo que tenía todos sus bienes declarados y es mentira. Cuando uno ve el informe que nos mandaron por escrito, en las preguntas sobre el patrimonio te manda un link, que es la Oficina Anticorrupción, a su declaración jurada. La declaración jurada de Adorni, que contiene los bienes, es rectificada. Originalmente nunca declaró los bienes y la rectificó recién cuando empezó la causa judicial. Segunda mentira, dijo que no había contratos de la TV pública con su amigo Marcelo Grandío. Y hay 6 contratos de la televisión pública con la productora de Marcelo Grandío, que Marcelo Grandío, ¿qué hace cuando asume Adorni? Cambia, troca el rol con su vicepresidente. Entonces la empresa era Marcelo Grandío presidente, Juan Pérez vicepresidente, y ahora es Juan Pérez presidente, Marcelo Grandío vicepresidente. Entonces los contratos no los firma Marcelo Grandío en estricta realidad. Un maquillaje. Ahora, es un maquillaje porque es la empresa de Marcelo Grandío y porque aparte la factura del vuelo a Punta del Este es de él. Entonces yo creo que Adorni, si tuviera algo de amor por el proyecto político que dice defender, debiera irse, debiera renunciar. Perdón, te dije que era la última, pero esta sí es la última. En cuanto a los problemas del país, o sea, llámese la pobreza, la poca producción, el cierre de las industrias, el poco trabajo que hay y que obviamente no se genera nuevo. ¿Dijo algo productivo? No, y creo que ese era digamos, yo había dicho en la previa, el gobierno tiene 2 problemas. Si Adorni contesta sobre sus bienes personales, va a tener problemas porque no lo va a poder explicar.
Si Adorni contesta sobre la gestión, también va a tener problemas, porque, por ejemplo, no dio cuenta de la hora extra de espera en colectivos y transporte público que viven millones de trabajadores que pierden tiempo con su familia, que pierden calidad de vida, que pierden tiempo de esparcimiento o de otro trabajo para complementar ingresos, porque es una decisión del Gobierno Nacional no pagar los subsidios al gasoil. No habló de la semana de paro de las universidades. Toda esta semana estuvimos de paro en las universidades nacionales. Nada de eso pudo decir. No habló del estado calamitoso de la infraestructura en las provincias. Muchos de los bloques de las provincias se lo cuestionaron. En ningún momento se hizo cargo de eso. Entonces hay una realidad paralela a ese informe donde uno decía, el plan de infraestructura ambicioso, y dice, ¿dónde? Si no estás haciendo una sola obra. Y cuando ibas a la pregunta decía, no, bueno, estamos cortando el pasto en una ruta de Misiones. Entonces no pudo dar cuenta, no, a ese nivel, jefe de gabinete de Argentina hablando de que cortan el pasto en las rutas nacionales. O sea, a ese nivel de degradación está el cargo y el rol del gobierno en algunos temas estratégicos. Entonces, evidentemente no podía dar cuenta tampoco de la gestión, no dio cuenta de la gestión y por eso creo que también pasó muy inadvertido, más allá de la espuma del inicio y algo de morbo público de qué era lo que pasaba. No dijo nada, dijo más o menos lo mismo de siempre. Milei aplaudió y se fue y hoy es un tema que ya nadie tiene idea de qué vino a decir Adorni al Congreso. Sí, que aprovecho esto también para solidarizarme con todos los colegas que estaban allí cubriendo en el Congreso, que estaban esperándolo en la puerta, porque la verdad que les diga chorros, manga de chorros y Avi, estamos corruptos. Terminando la segunda semana de cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, también una solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. Marcha de la CGT. Marcha de la multitudinaria. CGT. Impresionante, la verdad que sí. Bueno, yo vivo ahí en el trayecto de la marcha, así que estuve marchando y lo vi en vivo, marché un rato y aparte estuve viendo cómo pasaban las columnas. Creo que necesitamos que el movimiento obrero esté en la calle, porque Adorni puede estar lo débil que sea, pero si no logramos articular un diálogo de la política, los sectores del trabajo, los sectores productivos que quieren, incluso siendo de distintas ideologías, pero quieren que al país le vaya bien y que inclusive haya, Paolo que haya Roca consumo. quiere eso. Bueno, después podremos ponernos de acuerdo en cuál sería el nombre para encarar eso, pero sí necesitamos estar en la calle. Y el 1 de mayo es un día muy simbólico, sobre todo para los partidos que tenemos origen obrero, el peronismo, el socialismo, que somos partidos que nacimos del movimiento obrero, que alumbramos el movimiento obrero. Es un día muy especial y realmente muy importante que esa marcha haya sido multitudinaria y que la CGT esté en la calle reclamando lo que tiene que reclamar. Estuviste entre la gente, estuviste palpando lo que vivían los trabajadores. Obviamente hay reclamos hoy y vos lo viviste también en la Comisión de Economía, donde fueron desde Ushuaia a La Quiaca. Tremendo. Todos, y no había una sola empresa que pudiera quedar bien en pie. Ahora, lo que te pregunto es, ¿coincide por ahí el reclamo de los trabajadores con los discursos que hoy escuchábamos del triunvirato de la CGT? ¿O está faltando un puente más, diríamos? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que obviamente porque no sale el movimiento obrero, a eso me refiero. No, está bien. A ver, es real que la demanda del día a día, cuando vos llegás a tu casa y después de una hora extra de esperar el colectivo, llegaste y no te alcanza y no llegás y no le puedes cambiar la zapatilla a tu pibe y tenés un problema, esa experiencia en primera persona es imposible de transferir. Uno entiende que la dirigencia sindical debe tener algún tipo de mediación y de cuidado en ciertos temas, pero me parece que después de aprobada la reforma laboral, hoy judicializada, es tiempo de acelerar un poco. Y me parece que hay que acelerar porque nosotros tenemos un año por delante para lograr decirle a la sociedad argentina cuál es el proyecto que tiene que reemplazar al proyecto de Javier Milei. Y un año se pasa volando, en el medio está el Mundial, está diciembre, las vacaciones, en cualquier momento estamos todos cortando el pan dulce, sabemos cómo, ya estamos en mayo, en mayo. Pasó el 40-45% del año. Entonces, buenísima la marcha, convocatoria masiva, acelerar y al proyecto. Y hagamos un proyecto. Y también plantarse más fuertemente. Me parece que la justicia dudaría menos en terminar de resolver el tema de la reforma laboral si estuviera el movimiento obrero más en la calle, no solo por la efeméride, que es muy importante, pero bueno, se construye eso y nosotros también desde los partidos políticos tenemos que dialogar mucho con el movimiento obrero y empujar y colaborar para que eso se dé así. Esteban, un placer como siempre, charlar. Gracias, como me quedaría un rato largo. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un placer. Por esto que estaba diciendo Esteban recién, es importante que vos estés representado por un sindicato, por cualquier lugar en donde se te pueda defender el derecho que te queda, porque los otros ya te los robaron. Entonces es importante que te afilies. Por eso, mira. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo.
en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al sindicato de las nuevas tecnologías. Y ahora nos encontramos con una visita muy especial en el programa, que es Débora Giorgi. ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abigail? Qué ¿Bien? placer recibirte ahora, ¿eh? Para mí un placer estar contigo, estar con ustedes y bueno, y aprovechar este rato para poder charlar. Bueno, nos vamos a centrar netamente en la matanza, pero también, obviamente, la matanza no excede lo que está sucediendo a nivel nacional. Que realmente es una catástrofe. Estamos hablando de muchísima desocupación. Ustedes tienen, de hecho, una muy buena noticia, que estamos hablando del polo industrial, algo que por ahí uno lo veía en la zona norte nada más, pero no en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y más en un lugar tan grande como La Matanza. ¿Me contás un poquito de eso? Bueno, te cuento. Este es un polo científico-tecnológico realmente con los estándares de construcción y también los estándares de funcionamiento a nivel internacional. Va a coexistir un área de laboratorios con la mejor aparatología justamente para introducir la revolución tecnológica 4.0, el uso de la inteligencia artificial, los avances de la bio y la nanotecnología aplicados tanto a cuestiones que hacen a la industria, a la competitividad industrial, metalmecánica, de la producción de alimentos, de la producción de medicamentos. Y está buscando ser un enclave que induzca a la investigación, como te estoy contando, pero al mismo tiempo a la innovación, o sea que esa investigación sea aplicada. Por lo tanto, en el mismo polo van a estar radicadas empresas líderes y también pequeñas y medianas que se especializan en transformar ese conocimiento científico en un avance tecnológico para tener una mayor competitividad en el uso de la energía, para poder descubrir o poner en funcionamiento un nuevo medicamento, para acelerar los tiempos de reacción ante distintas propuestas en el tema, por ejemplo, conservantes de alimentos. Y con una presencia estatal, porque este polo es 100% fruto del esfuerzo del Estado Nacional, porque recibimos un crédito BID, claro, no con esta gestión, con la gestión claro, anterior, pero también yo diría en un 60% del Estado municipal de Fernando Espinosa, porque bueno, la ayuda del crédito BID no pudimos recibirla en su totalidad porque con la gestión de el presidente Milei se interrumpió. Sí, pero claro, ahí ¿recibieron cuánto entonces? ¿60%? No, nosotros aportamos el 60%, un 10% que nos faltaba para cubrir el BID, apareció la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, y el restante 30% sí fue un crédito BID, que nos pone muy orgullosos porque realmente como La Matanza con este proyecto en un distrito donde quizás, como vos bien decías, no se lo identifica, pese a que tenemos una matrícula universitaria con nuestra UNLAM, sí, con nuestro centro CUDI universitario de la innovación, muy importante, no se lo identifica con estos emprendimientos. No, y tampoco, a ver, esto está en Ciudad Evita, ¿verdad? Sí, en Ciudad Evita. Pero además tampoco uno piensa que darle este empuje a la industria, porque estamos hablando de empresas, como bien vos decías, líderes, que vos sos la encargada en este momento de hablar con ellas, pero de todas maneras, empresas líderes que se van a quedar allí en ese polo, es un empuje a la industria, a la creación de puestos de trabajo. Es todo, y esto obviamente estamos hablando del distrito más grande de la Argentina, entonces es un camino muy importante, no solamente para La Matanza, sino también para los lugares aledaños, los pueblos aledaños, totalmente, las ciudades aledañas.
esto, o sea, el polo realmente busca ser un faro de innovación y de generación de puestos de trabajo directos, alrededor de 10.000, porque ¿qué es lo que estamos buscando? Va a ser un ámbito de incubación, esas grandes empresas, bueno, todos saben que subcontratan parte de sus investigaciones en esas pequeñas startups que de repente se transforman en grandes unicornios y que nos ponen muy orgullosos en el mundo, lo que es el talento argentino. Bueno, y también vamos a tener un área específicamente para incubarlas, o sea, para ayudar a ese futuro unicornio que pueda transitar ese camino con mayor facilidad, porque si no a veces no son las oportunidades iguales para todos. No, claramente que no. O sea que estamos hablando de 10.000 puestos directos, pero además los indirectos pueden ser infinitos por lo que estamos charlando. Y mirá, yo te digo, nosotros tenemos propuestas de conocer el polo y evaluarlo a nivel internacional de, no sé, Amazon Web Services, Intel, tenemos de Google, tenemos Huawei, pero también tenemos de nuestra empresa ahora Prestige Mercedes-Benz, para desarrollar un centro de investigación y diseño de modelos. Tenemos interesados también en el área de laboratorios, no solamente para la salud humana, sino para la salud animal. Y en el tema alimentos es muy variada la demanda. Ya Matanza es un enclave productor de alimentos para la provincia de Buenos Aires y para el país. El lugar donde está ubicado, entre la Richeri y la 21, a minutitos del aeropuerto, también brinda, además de cómo está construido, es un edificio con todas los requerimientos que tanto a nivel ambiental como el desarrollo de laboratorios de última generación requiere. Y otra de las cosas que también estábamos hablando, que obviamente con estos niveles de desocupación tan grandes que lamentablemente está viviendo la Argentina, ustedes, bueno, tienen la posibilidad de dar en realidad a miles de personas oficios para que puedan salir de sus casas a ganarse ese mango. ¿Cuántas mujeres se inscribieron? Mira, en los 3 años que llevamos desarrollando este programa que se llama Escuela de Oficios, más o menos vamos a tener 12.000 graduados, el 70%, o sea, casi 7.500 matanceras han adquirido un oficio. Y ahí creo que es importante el rol del intendente Espinosa y también de nuestro gobernador Kicillof, porque nos ayudó con este programa, o comprendió lo que es este programa, que es escuchar al barrio. Y escuchamos a las mujeres que necesitaban llevar un peso más porque no alcanza, porque hoy fin de mes es el 10 o el 12. Y entonces este aprendizaje de manicura, peluquería, modista, gerontología, auxiliar de enfermería, auxiliar para chicos que tengan discapacidad, todo lo que es gastronomía realmente con un nivel de excelencia importante. También tenemos cursos. Ayer fui a uno de reparación de bicicletas y reparación de ciclomotores, donde la presencia femenina no era el 70% como es el promedio en el programa, pero estaban mitad y mitad. Y tenés reparación de celulares, reparación de computadoras. Exactamente. Sí. Y algo que está bueno, perdón que te interrumpa, pero la gestión de microemprendimientos también me parece que es un punto a favor, porque por ahí son muchas las pequeñas, medianas o la micropyme que se forma en la familia. Entonces poder tener alguien con conocimiento, bueno, a ver, ¿cómo gestionamos esto? Totalmente. Hay todo un área donde cursos orientados a la gestión de la empresa, orientados a cómo manejar los flujos financieros, pero también a
cómo diversificar. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con un muchacho que estaba en un curso en el tema gastronomía. Me dice, mi familia tiene una parrilla, pero nunca nadie fue en búsqueda de perfeccionar el menú, el tipo de oferta que podemos llegar a tener. Entonces ahora yo estoy primero con cocina básica y después tomaré, cocina saludable. También está, y por otro lado, las clases tienen una matrícula mínima de 20, pero la verdad no damos abasto, están en 30, 40 los inscriptos. También dentro de la clase uno ve cómo 4 o 5 alumnas, alumnos empiezan a conformar un grupo y empiezan ya a pensar su microemprendimiento. Por ejemplo, gerontología. Entré a la clase y había, obviamente había como 50, mayormente mujeres. Una de ellas decía, yo ya sé, le voy a decir a ella, porque yo tengo la casa de mi papá y voy a hacer un servicio por 3, 4 horas por alguien, si quieren, traer al papá o a la mamá para que se divierta un poco, para que se lo saquemos a pasear, o si tienen que hacer un trámite y no sabe dónde dejarlo porque ya está en una situación donde solito no se puede quedar. Así que... Y que para el que tiene papás grandes, o inclusive para aquel que tiene chicos chiquitos, sí. Que también es otro tema de poder saber con quién los dejás, cómo los dejás, los van a cuidar, los van a entretener, etcétera, es realmente una solución, pero además una tranquilidad. No, totalmente. Es una tranquilidad saber que la persona que vos dejás está preparada para poder hacerse cargo de eso. O del adulto mayor o del niño. Sí, porque es una persona que además de tener un certificado de la Universidad Tecnológica Nacional, eso es muy importante, que le permite, si quiere entrar a una empresa, que se valore más su estudio, pero también, como decís vos, a la tranquilidad quien deja a un adulto mayor, quien deja a un niño, quien deja a un discapacitado. Y en ese sentido, hoy por hoy, lo que uno ve, lamentablemente, que a lo largo de las ediciones del programa, la desesperación de la gente respecto a que esto se traduzca en un ingreso que fortalezca el ingreso familiar, es la contracara de los 300.000 puestos de trabajo registrados que perdimos desde fines del 23, de las 30.000 empresas que perdimos a nivel país, ¿viste? Realmente es la contracara de el aumento de la situación de calle, como conversábamos contigo, de familias enteras. A ver, nosotros somos de La Matanza y realmente, salvo en las localidades del centro, no es de ir a los barrios y encontrar familias viviendo en la calle. Y hoy lo estamos viendo, la multiplicación de la demanda de los comedores, cómo se ha multiplicado la demanda en los centros de salud pública, cómo los colegios también están sintiendo una demanda creciente de comida. Viene el chiquito que va al colegio y te pide las 2 raciones para poder llevar al hermanito que está en casa. E inclusive muchos chicos que ya ni siquiera es que la intención es ir a aprender al colegio, sino solamente ir a desayunar o a almorzar. Sí. Lo cual es tristísimo. O sea, en el día, hace unas horas nada más, conocimos el índice de que 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina. Sí, exactamente. Y una pobreza que... la pobreza siempre es pobreza, ¿no? Pero es pobreza desde la nutrición, pobreza desde el conocimiento, pobreza desde la salud, pobreza desde el ámbito emocional de contención. Es la pobreza estructural profunda, la que hace que, rescatar ese chico y ese chico sea imperioso. Anotá lo que te voy a decir, www.produccion.lamatanza.gov.ar. Ahí te puedes
asesorar de todos los cursos que puedes tomar en La Matanza. Los chicos cuando pasan por la obra del Polo, que ya está al 80%, los escucho que dicen, yo quiero trabajar acá, vieja, yo quiero trabajar acá. Bueno, eso es lo que vale, es la buena noticia y es el futuro que merece nuestro país y lo va a tener. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Y con ustedes, antes que se termine Imagen de Trabajo, vos sabés que el Social Atlético Televisión para el Sindicato de Televisión es re importante y comenzó la pretemporada 2026 del fútbol masculino. Lo que estamos viendo son las imágenes de todo el equipo en el camping de Moreno en el 12 de agosto. Estuvieron entrenando, estuvo todo el equipo presente, ahí lo vemos a Horacio, por supuesto, y es él el que les da al equipo una charla técnica, así como lo escuchás. Horacio Recibigor dándole una charla técnica a todos los jugadores y obviamente, como empieza ahora, en días nada más, en junio, la temporada, en esta pretemporada es necesario que todo el equipo del Social Atlético Televisión del masculino dé todo lo que puede y todas sus fuerzas y unan además todas las estrategias y de esa manera entonces podamos gritar otra vez el gol como corresponde. Pero más información y todo lo que tenés que saber con el Social Atlético Televisión te lo cuenta nuestro amigo Dani Fava. Con ustedes, chau, hasta la semana que viene. Muy bien, llegamos al bloque deportivo del programa y vamos a hablar un poco de lo que fue el fútbol femenino y la presentación del Social Atlético Televisión el último fin de semana en la ciudad deportiva de San Lorenzo, donde enfrentó al equipo local, al Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y lamentablemente las jugadoras del Social Atlético perdieron el invicto. Sí, el equipo de la tele perdió 3-1 ante San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo, uno de los equipos fuertes que tiene la categoría, varias veces campeona. Las chicas de el femenino de San Lorenzo de esta liga, y bueno, obviamente tienen un poderío importante. El gol del Social Atlético Televisión lo convirtió Zoraida Leguizamón, de alguna manera lo que valió el descuento del equipo de la tele ante un San Lorenzo que sobre todo en el segundo tiempo fue superior y se terminó quedando con la victoria. La próxima fecha será hoy, hoy, 2 de mayo, 14 horas, en Moreno, como local, el Social Atlético Televisión recibe a Independiente, también otro de los equipos grandes que tiene la categoría. Así que es un lindo plan de día sábado, luego del feriado del Día del Trabajador, acercarse al predio de Moreno para a la mañana ver el amistoso que van a jugar los futbolistas que están preparándose para el regional amateur. Y a las 14 horas ver al femenino que juega por los puntos la nueva fecha de la Liga Femenina de AFA. Así que San Lorenzo quedó atrás, se viene Independiente, dos grandes que van a enfrentarse con el equipo de la tele. También lo podés ver por el canal de AFA Play, donde se televisan todos los partidos y todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino. Y para cerrar, te voy a dar la data para que la agendes. Desde el martes pasado y a partir de ahora, todos los martes a las 16 horas, el programa de stream en vivo del Social Atlético Televisión. Te logueás, Social Atlético Televisión, enseguida te metes ahí y mirás el programa del Club SAT en vivo. Lo conducen Adrián Pereira y el Chelo López. Así que todos los martes a las 16 horas ya tenés un plan. Ahí, si estás en casa, lo mirás con unos matecitos. Si estás en el laburo, con los auriculares, lo escuchás y lo ves también a través de una compu en vivo todos los martes por el canal de YouTube.